En el evento de hoy lo que vamos a hacer es hablar de AGESIC y qué es la transformación digital en el Uruguay, qué es la transformación digital en el sector público, que de hecho es lo que hacemos nosotros. Y para eso primero quería presentar al equipo, que hay muchos que están detrás del escenario, pero otros están aquí representando a todo el equipo de AGESIC. Virginia Pardo, de Sociedad de la Información, Fabiana Pintos, de Gestión Humana, Natalia Chape, de Comunicación, Gonzalo Sosa, de Secretaría General y Letrada, Marcelo Guinovart, de Planificación Estratégica, Bárbara Deicas, de Secretaría General y Letrada, Mauricio Papaleo, de Seguridad de la Información, Leticia Abuela, de Financiero Contable, Karime Ruibal, de Servicios a la Ciudadanía, y Gabriel Hernández, de Operaciones y Tecnología de AGESIC. Es para nosotros importante mostrar el equipo, porque en realidad, en los últimos 2 años, ¿qué es lo que ha hecho AGESIC? ¿Qué es lo que ha hecho todo este equipo? Ha sido un pilar fundamental en el control de la pandemia, ha sido un pilar fundamental en el control que ha logrado que Uruguay se haya posicionado como los 15 mejores países en 100 en la gestión de la pandemia. ¿Por qué? Por la humanización de la transformación digital. En un evento normal, o quizás si no hubieran pasado estos 2 años que tuvimos que transcurrir nosotros y el mundo, posiblemente estaríamos hablando de infraestructura como servicio, plataforma como servicio, Certui, GUI, transparencia, plataforma de datos, trámites, catálogo, accesibilidad, nube, mobile first, cloud first, y todas aquellas siglas y cosas que están muy vinculadas a nosotros. Y por supuesto que nosotros hacemos esto. Por supuesto que nosotros trabajamos en todos estos conceptos. Pero lo que ocurrió con estos 2 años fue que todos estos conceptos se unieron, todos nosotros y todos ustedes, parte del Poder Ejecutivo, para la transformación digital en la pandemia. Recuerdo que el 1 de marzo este gobierno asumió y el 13 de marzo, viernes 13 de marzo, se declaró la pandemia en el Uruguay. En un momento que por suerte uno se va olvidando, pero en un momento en donde las noticias que nos llegaban era la gente desolada en Europa, no llegando a los sistemas de salud, falleciendo en las calles, sistemas de salud de nuevo colapsados. No había en el horizonte una vacuna posible o una cura posible, y esta enfermedad también transversalizó todo, fue una democracia de la enfermedad. Le podía llegar a cualquiera, y todavía no sabíamos cómo. El 14 de marzo y el 15 de marzo de ese año 2020, AGESIC estuvo ahí. Desde el primer momento, convocando a todos y cada uno de los que nosotros entendíamos que era necesario para ayudarnos a la gestión de la pandemia. Y desde ese 14 y 15 de marzo, las 2 primeras ideas salieron gracias a ellos y a ellos. Y por supuesto a los privados que también aportaron. Una aplicación, que fue la Coronavirus UI, y la interoperabilidad entre los laboratorios privados y el Ministerio de Salud Pública. Todo esto, por supuesto, con Salud Pública, y veo a Miguel Asqueta que me hace acordarme de eso. El gobierno en aquel momento tenía una preocupación, y era dar la mejor y mayor información transparente y en tiempo real a la ciudadanía en un momento de incertidumbre. Esa interconexión que se hizo el domingo 15 de marzo de 2020 entre los laboratorios privados y el Ministerio de Salud Pública, que ya contaba con un sistema que era el sistema de vigilancia sanitaria, logró que el Uruguay, casi que en tiempo real, al final del día, mostrara test positivos sobre test totales. Esa transparencia de la información luego se fue agregando también a la disponibilidad de camas, la disponibilidad de respiradores, y esta aplicación, que fue así casi que como empezó, siguió creciendo a lo que fue después una aplicación casi de consulta diaria entre las personas y el Estado. Era un vínculo que teníamos entre lo que está ocurriendo y el gobierno. Yo diría que hasta más de una vez por día se llegaba a entrar, cada uno de ustedes a ver cómo iba el COVID en el Uruguay. Se desarrolló el contact tracing, se desarrolló la recomendación de hisopado y la exhibición de hisopado en esa aplicación.
Se trabajó, y aquí también estuvo GESIC, con el SINAE, con el Ministerio de Salud Pública, con el INE, con la IDE, en la creación de este monitor, que luego también se reflejaba en la aplicación, y que era el monitor de riesgo epidemiológico, y como decía, allí también estuvo GESIC. Desde ese 13 de marzo, algo pasó aquí en Uruguay que nos cambió a todos, y era que nosotros necesitábamos de un Estado presente, pero sin presencialidad. ¿Cómo podíamos hacer nosotros para seguir adelante y avanzar como país, con todas las dificultades que ello requiere, sin la presencialidad de los funcionarios públicos? Porque, vamos, el teletrabajo no es algo nuevo, ni es algo poco conocido para aquellos que se dedican sobre todo a la tecnología. Pero para el Estado sí. El Estado se rige por reglas muy rígidas, que por supuesto tenía la ley 9.202 de emergencia sanitaria que permitió cierta flexibilidad. Pero desde el día 1 allí estuvo GESIC trabajando con la Oficina Nacional de Servicio Civil, aportando en buenas prácticas de teletrabajo, comprando insumos, comprando oficinas remotas, asesorando al resto de los organismos del Estado en cómo gestionar un teletrabajo. ¿Por qué? Porque aquí estaba el know-how, porque aquí se dedican a la tecnología. A pesar de todo esto, también se hicieron cosas normales, digamos, y veo al fiscal Gómez aquí que me hace recordar que tenemos un grupo de trabajo de preservación y recolección de prueba digital en el área de la justicia y en el área del Ministerio del Interior. Se aprobó la Agenda Uruguay Digital 2025, se aprobó el Plan de Gobierno Digital 2025 y el quinto Plan de Gobierno Abierto, que Uruguay es ejemplo en la región y en el mundo. Se trabajó con los organismos apoyando e incentivando el uso de la firma digital. En Uruguay la firma digital es tan válida como la firma holográfica, pese a que todavía existen algunas resistencias. Pero en pandemia, la manera de tener oficina remota de una forma segura era con una firma digital. Se avanzó tanto que Uruguay llegó a ser el primer país en firmar un acuerdo con la República Argentina de firma transfronteriza, y esto quiere decir que la firma digital emitida en Uruguay es válida en Argentina y viceversa. Pero tan es así que Uruguay siguió apostando, y AGESIC estuvo ahí. Y AGESIC va a estar en noviembre de este año en Perú, cuando una lista pública y única para la región intente generar una firma digital para toda Latinoamérica. ¿Y esto qué es? Es Uruguay hinchando para toda la región para intentar que esta región pueda seguir avanzando digitalmente comparativamente con el mundo. Se creó un ambiente seguro para el análisis de datos en tiempo récord. ¿Se acuerdan del Grupo Asesor Científico Honorario? Creo que fue una de las ideas más importantes que tuvo el presidente, que recuerdo que Hugo Dicio fue uno de los que le planteaba. Y en AGESIC se creó un ambiente seguro para el análisis de datos. ¿Por qué? Porque lo que necesitaba este grupo era tener datos como información, datos como activo, datos para la toma de decisión, datos para el control de la pandemia. Cuando faltó trabajo, ahí estuvo AGESIC. Junto con el Congreso de Intendentes, junto con la OPP y junto con otros organismos del Estado, creamos el programa que se llamó Oportunidad Laboral y que otorgó fuentes de trabajo de una forma transparente y segura en una herramienta que fue provista por AGESIC. Pero yo empezaba diciendo algunas siglas y algunas frases que posiblemente estaríamos hablando en este momento si no hubieran transcurrido estos 2 años aquí en el mundo. Pero como les decía, todo eso junto tendió a la humanización de la tecnología. ¿Para qué? Para brindar servicios públicos de calidad, que es en definitiva lo que hacemos nosotros, lo que hace el Estado, pero lo que hacemos nosotros con la tecnología como herramienta. Así que se creó la plataforma Coronavirus UI, la app, como ya les comentaba, seguimiento y rastreo de casos, declaración de salud en línea para cuando se empezaron a abrir las fronteras, pasaporte sanitario. Pero creo que el punto más alto y de más estrés, les confieso que los que están aquí y los que están allí también lo sufrieron, fue, sin lugar a dudas,
la agenda de la vacuna. Uruguay logró meterse entre otros países cuando la vacuna era el objeto preciado, el que más quería todo el mundo, y logró conseguir una cobertura vacunal para todo el Uruguay en una multiplataforma. En un principio, y con las herramientas que tenía el ministerio, ¿se acuerdan que como las vacunas eran pocas y al principio el gobierno resolvió vacunar a personal médico, personas privadas de libertad, personas en los residenciales? Estaba controlado hasta que después se abrió al público en general. Y allí estuvo GESIC, junto con privados, desarrollando una agenda de vacuna que logró que 8 millones de uruguayos lograran vacunarse en tiempo y forma. Y de nuevo, la tecnología democratizó esta pandemia. ¿Por qué? Porque valía lo mismo cualquiera. Uno frente a la computadora o frente al teléfono se anotaba y su vacuna iba a estar igual que la de cualquier otro uruguayo, uruguaya, o en todo caso también después algún turista. Generó transparencia y generó trazabilidad y contralor por parte de los ciudadanos, que es algo que también a nosotros no importa. Y esto dejó algunas cifras que son súper destacadas, que estoy seguro que nunca en Uruguay había ocurrido. Nosotros registramos 7 millones de solicitudes de vacunas. 7 millones. Con un pico de 612.000 solicitudes en un solo día. Registramos 11 millones de visitas al sitio Uruguay se vacuna, con un pico de 600.000 ingresos a Uruguay se vacuna en marzo de 2021. Y la aplicación coronavirus tuvo más de 2 millones de descargas para un público objetivo de, digamos, 3 millones de adultos que hay aquí en Uruguay. Estas son cifras que cuando uno las muestra hoy con el diario del lunes es verdaderamente una locura lo que han hecho estos chicos para soportar esa carga para un país como el nuestro. Fuimos el primer país de Latinoamérica, y veo a Tomás Pospisil por allí, en lograr el pasaporte COVID. ¿Por qué? Porque Uruguay, desde un principio, cuando se desarrolló la agenda de la vacuna junto con el Ministerio de Salud Pública, se trabajó en el sistema de información vacunal. En aquel momento, si ustedes lo recuerdan, era tan importante tener en el teléfono el certificado como haberse pinchado. Porque había que ponerle nombre a los problemas, nombre a las personas. Aquí no era un problema solamente transversal, etc. Había personas con nombre y apellido que buscaban una vacuna y que tenían que tener el certificado. Y les puedo asegurar que de 3 millones de certificados extendidos aproximadamente, supongamos que 2,8 millones estaban bien, 200.000 no. Y esos 200.000 eran con nombre y apellido. Y nosotros recibíamos la solicitud con nombre y apellido, y en aquel momento era el problema más grande que le pasaba a esa persona, y seguro que todos los que trabajan en AGESIC se acuerdan de ese momento. Después de esta etapa, Uruguay evolucionó porque las fronteras se fueron abriendo, y una vez que se fueron abriendo, Europa, la Unión Europea, desarrolló un sistema de pase verde, que era aquello que cuando usted quería ir, o cuando alguno de ustedes quería ir a un restaurante o a un lugar público, le pedían que estuviera vacunado. El primer país en Latinoamérica en estandarizarse con la Unión Europea fue Uruguay. Y de nuevo, AGESIC estuvo ahí. Tan ahí estuvo, y esto es una anécdota que quiero contar, porque el otro día con uno de los chicos que trabaja acá con nosotros nos recordamos. Ustedes saben que Uruguay rompió WhatsApp. Yo sé que hoy es casi como un honor extraño, pero Uruguay rompió WhatsApp. En la etapa previa que estábamos generando la agenda de la vacuna, esa que soportó 7 millones de solicitudes, el mejor canal que teníamos, y sabemos que los mejores canales que se utilizan acá son los móviles, contratamos un servicio de chatbot a través de un broker en México. Y por supuesto, chatbot es ilimitado, WhatsApp, estamos todo el día con el teléfono conectado. Pues en un momento de la noche, 11, 12 de la noche, creo que todos los que estaban acá estábamos en un sub que había como 300 personas. Yo creo que eran las 300 personas más capaces, hombres y mujeres del Uruguay, profesionales, idóneos, expertos,
Todos estábamos en esa llamada, Gabriel se ríe porque fue así, y en un momento WhatsApp no funcionaba. Entonces empezamos, bueno, no, se me cayó la conexión a internet. No, debe ser que conectate a la Wi-Fi. No, qué raro, pero qué extraño esto. Y empezamos a averiguar, entonces yo les pregunto a esos 300, ¿qué pasa? Y me dicen, no sé. Me acuerdo que estaba, ¿vieron el Zoom con las caritas? No me acuerdo si era Zoom o Teams, pero bueno, en fin. Y las caritas se miraban así, pero nadie sabía. Y yo digo, muchachos, son los 300 mejores personas del Uruguay y nadie sabe qué pasa. No, nadie sabe, porque es WhatsApp, tiene que funcionar. Nos enteramos a eso de las 2 o 3 de la mañana que ese servicio tenía un límite de 50.000 concurrentes. Esto es 50.000 personas a la misma vez queriendo solicitar una agenda de vacuna. Y de hecho rompimos WhatsApp. Terminamos hablando en esa madrugada con Meta directamente, con la empresa que es la propietaria de WhatsApp y de Facebook. Y para nosotros explicarle que éramos un país, que somos un país, era muy difícil porque para ellos somos 3 millones. 3 millones es 2 barrios grandes de San Pablo, quizás. Y nosotros decimos, sí, está bien, pero somos Uruguay, somos un país, necesitamos que levantes esto, por favor. Hasta que al final lo logramos levantar. Pero es una de las tantas anécdotas que fueron quedando en la pandemia. AGESIC también estuvo, junto con el Ministerio de Salud Pública, detrás de la eficacia vacunal, porque el Ministerio de Salud Pública tenía la preocupación de tener un control en Uruguay de qué era lo que estaba ocurriendo con la multiplataforma, y allí estuvo AGESIC, disponibilizando un data lake en el Ministerio de Salud Pública para que el Ministerio de Salud Pública utilizara los datos para luego comunicar a la ciudadanía. Ahora, ¿hacia dónde vamos? 2 años de pandemia que de verdad, yo miro la hora y los minutos se me pasan, pero podría estar todo el día aburriéndolos con todo lo que pasó en pandemia o tal vez haciéndolos recordar algunas cosas que ya nos olvidamos. Pero la pandemia fue un punto de partida que aprendimos muchas cosas. Aprendimos a trabajar de una manera diferente, mucho más transversal. Aprendimos a trabajar junto con los organismos del Estado. Los organismos, los ministerios, empezaron a pedir más cosas a AGESIC. En un principio, y tal vez hasta 2019 o 2020, o hasta el 13 de marzo de 2020, AGESIC llevaba el motor o la voz de la transformación digital del Uruguay y tenía alguna resistencia en el resto de los ministerios. No, ok, yo me dedico a las vacas, entonces no me hables de gestión documental integral. Y nosotros insistíamos, AGESIC insistía. Lo que ocurrió a partir de ese 13 de marzo de 2020 fue que los ministerios empezaron a pedir, ahora necesito, y ahí estuvo AGESIC. ¿Qué aprendimos? Mucha cosa, entre otras que lo que necesitamos son servicios más simples y ágiles. Necesitamos profundizar la relación entre el usuario y el Estado. Cada vez que el usuario tiene un problema, cada vez que una persona tiene un problema, porque el usuario es una persona, tiene un problema con el Estado entero. No se le puede pedir, ni se le debe pedir que esa persona identifique qué organismo del Estado lo tenés. ¿Lo tenés con la DIGESA o lo tenés con la JUNASA? ¿Y qué es la DIGESA y la JUNASA? Bueno, son cosas totalmente distintas. Bueno, la persona no tiene por qué saber eso. Es el Estado el que tiene que mejorar esa relación y solucionar ese problema. Servicios, decía, más simples y más ágiles. Servicios hiperconectados. Simplicidad, eficiencia en los trámites o en los problemas de la gente, los más usados, los más reclamados. Inclusión e integración digital, seguridad y confianza para la transformación digital. De nada sirve un Estado que otorgue herramientas si las personas no las saben usar. El otro día, el lunes pasado, no, el anterior, uno de los chicos que trabaja con Virginia hizo la presentación del último estudio sobre cuál es la usabilidad de las herramientas que el Estado otorga en el Uruguay. Y puso un ejemplo que a mí me pareció muy gráfico, y es, piensen cuando ustedes se encuentran haciendo un trámite, por ejemplo, para la DGI, donde importa el dinero, y son las 10 de la noche porque es la hora que lo encontraron, están sentados en el living de su casa o en el escritorio, y están solos ante la computadora. Y no tienen a quién preguntarle, y capaz que la diferencia son mucho dinero. La falta de confianza en uno mismo y la falta a veces de confianza en la herramienta hace que la usabilidad caiga y que la persona diga, no, mejor voy al otro día
voy a la DGI, voy que me atienda a alguien porque yo esto no lo sé hacer, y mucho menos solo. Es una preocupación para GESIC y por supuesto que ahí contamos con los organismos del Estado en apoyarnos porque solo no podemos, en generar integración digital, seguridad y confianza para la transformación digital o lo que en definitiva se llama habilidades digitales, ciudadanía digital. Como decía, y vuelvo al concepto de la democratización, la tecnología democratiza, le permite a cualquiera, en cualquier lugar, acceder a todos los servicios que el Estado da a través de AGESIC, pero por supuesto a través de otras plataformas que el Estado brinda. Yo tengo casi una obsesión con esto que viene a continuación, que es gestión proactiva e innovación pública. Hay una ley, de hecho, que tiene unos cuantos años que dice que el Estado no debe pedir más información que de la que tiene. Pues ha pasado el tiempo y todavía seguimos yendo. ¿Y tiene usted la fotocopia de la cédula? Sí, la tengo, pero usted ya tiene la cédula. No, la tiene la de NIC. Bueno, pero es el Estado. De nuevo, es el Estado. Entonces, debemos mejorar la interoperabilidad o cómo le pega la información, cada vez que la persona quiere hacer algo contra la información que tiene el Estado. Y a su vez, dice gestión proactiva, ¿por qué esperar a que la persona tenga un problema o vaya a reclamar algo al Estado? El Estado la información la tiene. O mejor dicho, los datos lo tiene, capaz que no tiene la información. Pues hagamos herramientas transaccionales en principio y luego vayamos a herramientas proactivas. Nosotros sabemos que más o menos a tal o cual persona le va a pasar determinada cosa en determinado periodo de la vida vinculado con tal organismo. Pues actuemos sobre eso. Es hacia ahí donde tenemos que ir. Gobierno como plataforma. ¿Por qué? Porque nosotros generamos muchas herramientas, muchas cosas que son endógenas del Estado para la administración pública, pero que perfectamente pueden ser utilizadas para los privados. Un ejemplo de esto es Padrón Demográfico Nacional, que estamos trabajando junto con el Instituto Nacional de Estadística, gestión administrativa documental, y tantos otros ejemplos que el Estado puede permitirle a los privados que accedan a la consulta. ¿Para qué? Para todo lo anterior, para generar mejores servicios. Y me acuerdo de una charla que tuve anoche que, como decía Miguel de Unamuno, un Estado que no sirve, no sirve. Y nosotros necesitamos servir a toda la comunidad. La transformación digital en el Uruguay no es algo nuevo. Comenzó allá por fines de la década del 90, luego se transformó en una oficina que dependía de la OPP, que nos representaba aquí en Uruguay y en el exterior. Y gracias a ese trabajo que se consolidó con la creación de AGESIC, que de hecho este año cumple 15 años, es que Uruguay logra estos indicadores que estamos viendo en la presentación. Somos primeros en Latinoamérica en gobierno digital por 8º año consecutivo, según el último informe que realizó la ONU el pasado 28 de septiembre en la ciudad de Nueva York, y que de hecho tenemos la presencia de Vincenzo Acuaro, jefe de gobierno digital de la ONU, que en un ratito va a estar presentando este charter que de nuevo nos posiciona como líderes en el Uruguay, en la región y por supuesto en el mundo. De hecho fuimos los primeros, el primer país de Latinoamérica en integrar Digital Nations, que es el grupo de los mejores en transformación digital en el mundo, que lo compartimos con Estonia, Canadá y Corea, quienes van a estar a continuación brindando algunas palabras. Somos quintos en las Américas en seguridad de la información. Somos primeros en Latinoamérica en el Open Data Barometer. Somos miembros de Red GEALC y miembros de OGP. Vamos a presidir ILAC a partir de noviembre por 2 años y también OGP. Todo eso que yo les contaba recién se hace con ellos y con ellos. Cada vez que algún organismo del Estado, algún ministerio o alguna oficina pública requiera de la transformación digital, van a estar ellos.
cada vez que alguno tenga una idea que pueda significar en la eficiencia, que pueda significar en servicios de calidad de los ciudadanos, van a estar ellos. Cada vez que alguna idea disruptiva, y veo acá a Diego Silva, y me lo acuerdo de hace unos pocos meses, tenga alguna idea disruptiva y la quiera llevar adelante con la tecnología como medio, van a estar ellos. Ellos estuvieron en la gestión de la pandemia. Esas caras que están ahí, les puedo asegurar que estaban todos muy cansados, seguro más que yo. Y ellos van a estar y van a seguir estando porque para Uruguay la política de Estado, la transformación digital, perdón, es una política de Estado. Muchas gracias.